edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera. Bien, denle un aplauso al Señor para recibir la palabra en esta hora. Queremos saludar a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo en Caracas, Venezuela. Hoy nos toca hablar de la naturaleza, continuando la serie de mensajes que Dios nos ha dado desde el principio de año, donde Dios nos habló de 6 problemas básicos del problema fundamental del hombre. Nosotros vimos el problema de Génesis 3, 6 y 11, y Dios nos mostró también el problema de vivir bajo una cultura de chamanería, de brujería, de hechicería, como está revelado en Génesis 13, en el 16 de la superstición y en el 19 de la religión, de la idolatría. Eso trajo que muchas cosas se enraizaran y se grabaran en el ser humano. Dios nos ha venido hablando cómo cambiar lo grabado, cómo cambiar la raíz. Y hoy Dios quiere enseñarnos cuál debe ser nuestra naturaleza. Romanos capítulo 16, versículo número 25 dice: y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, dice la palabra, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oremos a Dios por la palabra que vamos a recibir y por el mensaje. Señor, yo te doy gracias en este día y presentamos delante de tu presencia nuestras vidas. Queremos honrarte, queremos darte gracias y queremos bendecirte, dando nuestro culto a ti. Te pedimos en esta mañana, Señor, y te honramos y sabemos que tu deseo es que nosotros podamos recibir esta palabra, que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos y que nosotros podamos recibir la respuesta que tú tienes para nuestra vida a través de este mensaje. Señor, gracias por la bendición que nos has dado de poder disfrutar de la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas. En tu autoridad y en tu nombre, ato toda fuerza contraria que quiera venir a interrumpir lo que tú has agendado en este día para nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Nosotros, decía antes de la oración, que Dios nos ha venido hablando acerca de cuántas cosas quedaron en nuestras vidas grabadas y enraizadas, producto de una situación espiritual en la que nosotros anduvimos en otro tiempo. Y esto no tiene que ver con el hecho de que hayamos o no hayamos sido creyentes.
aún los que nacieron bajo un hogar cristiano y fueron formados bajo un hogar cristiano, manifiestan raíces y manifiestan cosas que han sido grabadas. Sin embargo, Romanos capítulo 6, en el versículo 25 dice que Dios nos ha dado este evangelio para que todos obedezcamos a la fe. Una de las cosas que Dios estuvo hablándonos a nosotros en los estudios y en los mensajes pasados es que pudiésemos meditar en lo que grabó Satanás, en lo que el enemigo nos dijo y en lo que nosotros vivimos y experimentamos cuando estábamos separados de Dios, cuando no teníamos la relación de hijos, sino de criatura. Lo segundo que Dios nos enseñó es que los frutos en nuestras vidas se darán de acuerdo a aquello que hemos podido enraizar. Dios estuvo hablándonos de eso la semana pasada. ¿Cómo yo voy a grabar el evangelio? ¿Cómo yo voy a grabar a Cristo en mi vida? A través del fórum. Ayer compartía yo con mi esposa en la tarde sobre lo que es el fórum. Y no es otra cosa que hablar de la palabra, que poder hacer memoria de lo que Dios nos habló. Cuando usted escucha un mensaje un domingo y usted lo guarda y usted no vuelve a saber de esa palabra sino hasta el próximo domingo, va a ser muy difícil que usted pueda retener lo que Dios está hablando. Pero cuando usted escucha el mensaje y usted puede hacer un foro, que no es otra cosa que hacer una conversación y preguntar a los que están con usted, ¿qué entendiste del mensaje? Y la persona le va a decir, ay, bueno, me gustó la parte donde el pastor dijo tal chiste o hizo tal broma. Ajá, pero ¿qué otra cosa te quedó? No, bueno, yo me acuerdo de eso. Ahí tú te das cuenta que la persona no está grabando el mensaje. Y el fórum me ayuda y me sirve para eso. Entonces usted le va a decir, oye, ¿tú no te acuerdas? ¿Y qué fue eso que contó el pastor? Él estaba hablando de un rey que tenía un criado, que el criado le hizo algo malo y el rey le dijo que lo echaran a los leones. ¿Y qué más te acuerdas? Me acuerdo que los leones eran furiosos, pero el criado los alimentó y los bañó y después los perros no se lo comieron. ¿Y por qué el pastor estaba hablando de eso? Ese es el foro. Bueno, él estaba hablando, oye, no me acuerdo, acuérdate que él estaba hablando del agradecimiento. Ah, verdad, que el tema del mensaje era que tenemos que ser agradecidos y por eso él contó eso. Oye, sí, cuando tú haces el foro la gente va grabando la palabra y tú oyes qué tiene la persona, qué memorizó, qué grabó. Pero Dios también nos habló en el mensaje anterior lo importante después del foro de poder orar con esa palabra que está grabada en nuestra vida, porque cuando oramos después del foro, entonces nosotros enraizamos la palabra en nosotros, enraizamos el evangelio, enraizamos a Cristo, pero no la oración de gracias Señor por esta palabra que recibí, amén. No, es que nosotros nos podamos concentrar y Dios nos enseñó cómo concentrarnos. Y Dios nos dio una herramienta para concentrarnos, que es la respiración profunda. Dios nos enseñó a través de las evidencias de la naturaleza que un perro no vive más de 10 años porque respira 300 veces por minuto. Usted ve el estómago de un perro y usted ve el jadeo de un perro y eso son respiraciones. Dios nos mostró que el hombre está respirando 30 veces por minuto y dura un promedio de 70, 80 años. Pero la tortuga respira 6 veces al minuto y vive 500 años. Mientras más lento y mejor respires, mejor vas a vivir. O sea, deberías hacerlo hasta por tu condición física. Deberías hacerlo hasta por evitar enfermedades, porque se ha comprobado
que la falta de oxígeno en el cerebro produce enfermedades, activa células cancerígenas. Sin embargo, el hecho de que yo me concentre en respirar profundamente, eso me lleva a una meditación y eso me lleva a poder orar y a poder disfrutar la oración. Eso va a enraizar la palabra, porque yo voy a orar con eso que estoy grabando de lo que estoy recibiendo. Dios nos enseñó eso. Entender que nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder experimentar una sanidad real. También Dios nos dijo que la mejor manera de enraizar es la oración concentrada y también que nosotros podamos orar 24 horas. Pero la oración 24 horas no es que usted se va a meter en un sitio, estar 24 horas orando. Si lo hace, gloria a Dios, es poder en el diario vivir, en todo lo que tú estás haciendo a diario, que nosotros podamos estar constantemente hablando con el Señor. Que nosotros no veamos a Dios solamente como el Dios de los domingos, como el Dios de los jueves a las 6 de la tarde cuando yo voy al servicio y oro para escuchar el estudio. No estamos hablando de eso, sino que podamos experimentar el que todos los días y a cada instante de mi vida, en todo momento, yo estoy conversando con el Señor, yo estoy tomando en cuenta al Señor, que aún en la madrugada, cuando usted se levante porque tiene que hacer algo y usted se levantó, usted lo primero que puede decir, oye, gracias Dios mío que estoy despierto. Hay gente que se acuesta y no se levanta, no se vuelven a despertar, se despertarán cuando suene la trompeta. Dios nos enseñó eso y por supuesto nos enseñó lo de la respiración. Una de las cosas que Dios nos decía en el mensaje pasado es que nosotros podamos enraizar en nuestras vidas que existe un movimiento de remanentes y que dicho movimiento de remanentes no va a desaparecer jamás. Siempre va a haber una persona que le dé continuidad al mensaje del Evangelio. Eso tenemos que tenerlo nosotros consciente. ¿Para qué? Para brindar las oportunidades, para ser de bendición para el otro, para que usted sepa que sus hijos que han nacido en el Señor, porque ¿qué es lo que nosotros muchas veces pensamos de nuestros hijos cuando están en el Señor? Para que le vaya bien, para que se salve, para que no se meta en problemas, para que sea un muchacho educado, pero no pensamos en cuál debe ser el pensamiento real. Y el pensamiento real de la bendición de nosotros poder tener a nuestros hijos en el Señor es que ellos le darán continuidad al mensaje. Que cuando nosotros no estemos, hoy en día yo puedo reposar y hoy en día yo puedo estar tranquilo. Que si Dios ha de llamarme, yo sé que mis hijos le darán continuidad al mensaje, le darán continuidad a la visión. Eso debemos nosotros enraizarlo en nuestras vidas. Y lo otro que dijimos es que durante el tiempo que nosotros estemos vivos, enraice eso. Usted va a ser testigo, usted va a tener evidencias de fe y que usted pueda estar seguro de eso. Mientras usted viva, en su vida se manifestarán situaciones para que usted pueda experimentar las evidencias de fe, para que usted de cada situación usted pueda sacar un mensaje y usted pueda dar un testimonio. Si usted enraiza eso, usted va a entender que usted vive para Dios y que todo cuanto le está pasando tiene que ver con un plan y un propósito de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Hoy Dios nos quiere hablar de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza que debemos tener y cómo tener esa naturaleza? Óigame, es muy importante aprender y entender esto. ¿Para qué? Para no vivir una vida cautiva, para no vivir una vida esclavizada. Es preocupante, señores, y hagan memoria de la nación de Israel. La nación de Israel tenía 400 años cautiva. Primero, porque había un silencio de la palabra. Y segundo, se habían acostumbrado a estar bajo el imperio romano.
Ellos ya estaban acostumbrados a que estaba Herodes, a que estaba César, a que estaba Poncio Pilato, a que le cobraran los impuestos, a que hicieran lo que les diera la gana con ellos. Total, les habían dejado su templo ahí para que ellos fueran y adoraran. Pero ¿qué hacía la nación de Israel por cambiar eso? No hacían nada. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos aprender de por qué yo debo adquirir una nueva naturaleza es porque no puedo, y Dios no quiere ni está dispuesto a que yo viva una vida de cautividad y a que yo viva una vida de esclavitud. Jesús dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8: solo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ustedes me serán testigos. ¿Testigos hasta cuándo? Hasta el fin. Nosotros no somos testigos ocasionales. Nosotros somos testigos del Señor hasta el fin. Hasta el último momento. El día viernes tuve una consejería pastoral con un líder de una organización que me había llamado y me había pedido una reunión. Y una de las cosas que me contaba es que a él le tocó por casi 7 años pastorear a una mujer que cuando cumplió los 95 años cayó en lecho de muerte. Y él me contaba algo que tenía que ver con un local en los Magallanes de Catia, donde la familia lo mandó a llamar y le dijo: mira, mi abuela está en cama y está pidiendo verte, porque tú fuiste su pastor más reciente. Y me cuenta este joven que cuando llegó a la casa y en lo que vio a la abuela le dijo: abuela, ¿me mandaste a llamar? Sí, porque tú fuiste mi último pastor y quiero que me eches la bendición porque me voy con el Señor. Y él dice que le puso la mano en el hombro y le dijo: Señor, yo te doy gracias por fulana de tal, y yo como su pastor la bendigo, la despacho, la entrego en tu presencia en el nombre de Jesús, amén. Y la vieja le dijo: gracias mi pastor, amén, y cerró los ojos y se murió. O sea, aún hasta en ese momento daba testimonio de que era una mujer de Dios, de que ya percibía en su cuerpo que le tocaba partir. Entonces, cuando yo enraizo todo lo que tiene que ver con Cristo en mi vida, yo una de las cosas que entiendo es que constantemente yo estoy llamado de parte de Dios a tener evidencia. Ahora, me robaron tal cosa, ay, eso es una evidencia. No necesariamente eso tiene que ver una evidencia, porque cómo tú estás viviendo tu vida. Si tú estás viviendo tu vida desordenada, si tú has perdido la comunión, si tú eres una persona que no estás orando, que no estás en comunión con la cosa del Señor. Acuérdese que comunión es andar en común con Él, estar de acuerdo. Y tú estás viviendo una vida más en el mundo y vienen y te roban, lo que vas a decir tú, tremenda evidencia. Bueno, eso es la evidencia de que estás en comunión con el diablo, que le estás abriendo puertas al enemigo. O sea, no quiero que seas engañado con esto. Estoy hablando cuando tú has enraizado a Cristo en tu vida. Cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú sabes que tú estás cumpliendo el propósito de Dios. Cuando tú sabes que cada vez que tú abres tu boca, tú lo que hablas es del Evangelio. Tú amas a Dios y la Biblia dice que el que ama, lo aprendimos hace 2 jueves. ¿Qué pasa? El que ama a Dios, ¿qué hace? Acuérdense, guarda sus mandamientos. Entonces tú, a los que aman a Dios, vamos a sustituirlo. A los que guardan sus mandamientos, todas las cosas que viven les ayudan para bien. Entonces todo cuanto nos esté sucediendo, nos está sucediendo como evidencias. No nos estamos refiriendo el día de hoy a la naturaleza, a que vas a cambiar un carácter. No quiero que lo veas así. Yo no te voy a hablar de los temperamentos. Yo no vengo aquí a hablarle al colérico, al melancólico, al sanguíneo y al flemático. Yo vengo a hablarle al cristiano.
haciendo un programa de radio, me decía la pastora Carolina de los temperamentos, de los 4, le decía, no, hay 5. Lo que pasa es que hay uno que la psicología no reconoce. Está el flemático, el colérico, el melancólico, el sanguíneo y el cristiano. Esos son los 5 temperamentos. Cuando yo hablo de tu naturaleza, yo no te voy a hablar del carácter. Y yo no te voy a hablar del temperamento. De aquel temperamento malo o aquel carácter malo que va a ser cambiado rápidamente cuando adquiere la naturaleza de Dios. No te estoy hablando de esto. No nos estamos refiriendo a la conducta de la naturaleza caída que está en nosotros. No. Cuando comience a hablarles de la naturaleza que nos va a enseñar hoy, nos estamos refiriendo a la naturaleza del evangelista. Esa es la naturaleza que Dios quiere que nosotros adquiramos. La naturaleza del evangelista. Es decir, de aquel hombre que sabe hacer y que vive para el evangelismo de manera correcta. Esa es la naturaleza de la que Dios quiere que nosotros hablemos y de la que Dios quiere que nosotros adquiramos. Lo que Dios me está diciendo es, yo quiero que ustedes sean de manera natural unos evangelistas. Porque como yo he enraizado a Cristo, como yo he grabado el evangelio en mi vida, como yo he grabado a Cristo en mi vida, lo que yo voy a manifestar es una naturaleza de evangelista. Debemos y tenemos que predicar el evangelio. De lo contrario, la gente no se salvará y los desastres no se detendrán. Es lo primero que quiero que observe de por qué yo necesito adquirir la naturaleza del evangelista. Una persona cuando adquiere la naturaleza del evangelista de manera natural es una persona que empieza a preocuparse por las almas. Es una persona que entiende que los demás están perdidos, que la familia está perdida, porque eso comenzó a enraizarse en mi vida. Me enraicé y entendí el problema fundamental del hombre. Ahora entiendo por qué la gente es idólatra. Ahora entiendo por qué la gente vive bajo la superstición. Ahora entiendo por qué la gente está viviendo en otras religiones. Si yo enraizo a Cristo en mi vida, si yo tengo un familiar que está viviendo en la religión, que toda la vida ha creído en ídolos, en imágenes, y él en su religión va a participar de un ceremonial, él va a participar de un acto idólatra, de un sacrificio, va a ir donde un animal, le van a echar el agua, lo van a bautizar, lo van a dedicar, lo van a ofrecer, lo van a llevar al río, lo van a bañarse 7 veces y después le van a poner unas flores de indio, le van a fumar el tabaco, lo que sea, lo que usted se quiera imaginar. Lo van a llevar y lo van a pasar por un puente de espada y al final le van a poner una espada en el hombro y lo van a nombrar caballero de honor de las tinieblas, del sagrado, lo que sea. Y tú tienes enraizado a Cristo en tu vida. Eso es lo que está de ti de manera natural. Tú vas a hablar con la persona, sea el cuñado, sea el primo, sea el amigo, sea el hijo, sea el sobrino, sea la mamá, sea el papá, sea lo que sea. Entonces, de manera natural tú vas a hablar eso, no que tú te vas a hacer participante de eso. Entonces, de eso es que yo te estoy hablando. Que cuando tú adquieres la naturaleza del evangelista, présteme atención, una de las cosas que tú haces y entiendes es que yo necesito predicar el evangelio, porque si no predico el evangelio, la gente no se salva. Y aquí viene la pregunta que debemos hacernos: ¿con qué se salva la gente? Con predicarles el evangelio, con el evangelio. La gente no se salva de otra manera. Yo lo amo. Oh, pero es que yo fui con él para el río, es porque yo lo amo. Pues como lo amas, deberías salvarlo. Ahora, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no sientes la fuerza espiritual para decirle a esa persona, a ese amigo, a ese sobrino, a ese familiar, a ese tío: eso que vas a hacer no es de Dios? Dios se desagrada de eso. Estás maldiciendo a tu hijo, a tu mujer, a tu sobrino en llevarlo, en ponerlo, en pisarlo, en vestirlo de morado, de azul, de blanco, de rojo.
de lo que sea. Estoy hablando de los rituales, usted sabrá a cuál usted ha ido o no ha ido. Estoy poniendo ejemplos de los que nos tocaba vivir. Porque no tengo la fuerza espiritual para decirle que eso no está bien. No la tengo porque no he enraizado, porque no he grabado, no tengo la naturaleza del evangelista. Me cueste hablar de las cosas de Dios. El enemigo me ha engañado y me ha dicho que si hablo de las cosas de Dios voy a parecer un religioso. Esa es la trampa del diablo para que no prediquemos. Que si me pongo a hablar aquí de las cosas de Dios me van a tachar. Conversaba con mi hijo en estos días y me decía: papá, ese precisamente es el engaño del enemigo. Que nosotros creamos que el que no compartamos las cosas del mundo es una cuestión de religiosa. El enemigo nos ha hecho ver que si no compartimos las cosas del mundo, entonces somos unos religiosos. Yo te estoy hablando de las cosas del sistema del mundo, de lo diabólico, donde hoy en día todo es una trampa, donde hoy en día todo es un engaño, donde hoy en día todo es un rito, donde el enemigo te está proponiendo y proveyendo cualquier cantidad de cosas con tal de que tú estés alejado de lo que tiene que ver con el Señor. El enemigo no tiene problema en prosperarte en el mundo con tal de que tú pierdas el plan y el propósito de Dios. ¿Cuál es el problema? Pero pastor, y si el enemigo me enriquece, pues el enemigo te enriquece y cuando ya no le sirvas para nada, un día te manda a hacer un negocio chimbo donde pierdas todo lo que por 10 años adquiriste y se lo da a otro. ¿O no sabías eso? Ese es el diablo. Pero la bendición de Dios no añade tristeza. No se le olvide eso. De manera que solamente predicando el evangelio es que yo puedo salvar. No hay otra. Entonces yo adquiero la naturaleza del evangelista y yo predico a tiempo y fuera de tiempo. Mi vida es una constante predicación. Evito los desastres, porque los desastres no se evitan orando. Los desastres no se evitan en elecciones. Los desastres se evitan cuando el reino de Dios se establece en un lugar. Cuando el reino de Dios se establece en una familia, se detienen los desastres. Cuando el reino de Dios se establece en una iglesia, se detienen los desastres. Cuando el reino de Dios se establece en una ciudad, en una nación, en un país, se detienen los desastres. Pero voy a llevar esto a la mínima expresión. Cuando el reino de Dios se establece en el corazón de un hombre, se detienen los desastres. Ahí ya no hay. Toda la obra satánica de hacer los desastres se desmorona porque ya tu vida pertenece al Señor. Entonces es importante que entendamos que en mi naturaleza como evangelista, yo predico para salvar y para detener los desastres. ¿Cuál es mi naturaleza como testigo? Adquiriendo la naturaleza del evangelista, entiendo que yo soy un testigo. Que yo me he convertido en un testigo y en un evangelista, pero de manera nata. Es decir, de manera natural. Y todo lo que se manifiesta en mí es para bendición, es para testimonio, es para su gloria, es para su honra. Tú no vives para ti. El hombre que ha enraizado y ha grabado a Cristo en su vida entiende perfectamente Gálatas capítulo 2 versículo 20. No vive para él, vive para Cristo. Y todas sus acciones, todas sus conductas son de testigo. Vive para eso. Entonces usted tiene que entender hoy en el mensaje cuál debe ser su naturaleza. Cuando usted forma en usted la naturaleza del evangelista, usted pasa a ser testigo de Cristo de manera natural. Se le acerca una persona y es de manera natural, es espontáneo. No es que usted lo preparó, es natural.
Y usted está en una cola, en la que sea. Está en una cola para rascarse el cabello. Y se le acerca y le dice: oye, pero de verdad que no se consigue nada. Y usted de manera natural, usted se voltea y le dice: mire, déjeme decirle que lo más difícil de conseguir es a Dios. Y ya yo lo conseguí, lo tengo en mi vida, lo tengo en mi corazón. Mire, ya usted ahí cortó todo lo que esa persona traía, que quería empezar a insultar y a decir. Pero usted va a hablar de manera natural. Va a ser de eso algo natural. No va a ser de eso un estilo de vida. Perdón, va a ser de eso un estilo de vida. No es que usted va a tener que entrenarse los domingos, hermano, vamos a salir a predicar. Hermanos, cuando usted se consiga a alguien, acérquesele y dígale: si te mueres hoy, te vas para el cielo. Así mismo me enseñaron a mí, porque me enseñaron el método de hombre. Pues si yo me conseguía a alguien en la calle y me decía: si usted se muere hoy, se va para el cielo, le voy a decir: eso no es problema tuyo. Porque te enseñaron métodos. Pero cuando es la naturaleza del evangelista, de manera natural respondes. Porque pasa a ser algo nato. Tú eres un testigo de Cristo de manera natural. ¿Sabes una cosa? Con la naturaleza del evangelista no vas a necesitar de esforzarse. No es algo que va a salir de improviso. No es algo que se va a convertir en una carga. A nosotros nos decían: hermano, el sábado vamos a evangelizar. Sí, porque el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo no habían almas que salvar. Es el sábado que vamos a evangelizar. Esos son los métodos de los hombres. Pero cuando tú vives en la vida de la naturaleza del evangelista, a diario tú estás evangelizando. Cuando estás hablando, estás evangelizando. Cuando te montas en un supermercado, entras en un supermercado, sin darte cuenta, estás evangelizando. A mi hija le encanta el atún, le fascina el atún. Y yo entré a un supermercado, busqué atún y pregunté: ¿no hay atún? Y me dijo el señor: sí, pídanlo en la caja. Y llegué, puse lo que había tomado y le dije a la muchacha de la caja: por favor, me das 2 atún. Y había una señora después de mí y me dijo: dichoso usted que puede comprar atún. Le dije: Dios me provee para comprar atún. Y si usted le pide a Dios, Dios también le va a proveer para que lo compre yo. Señor, por favor, me da un atún para la señora. ¿Ve cómo Dios provee? Lo haces de manera natural. De manera natural. Tienes el amor de Dios, por eso es importante venir los jueves, porque ya entendemos el amor de Dios. Y como tienes el amor de Dios, tienes el amor por el prójimo. No le dices: bueno, yo sí tengo patún, y te pones a pelear con la vieja que lo único que dijo fue: dichoso usted que puede tener atún. Con la señora. Soy evangelista nato por naturaleza. Lo grabado y lo enraizado que está en mi vida lo manifiesto de manera natural. Esa es la naturaleza. Que todo eso que se grabó y que todo eso que se enraizó no lo voy a guardar. No lo voy a compartir solamente en el culto. No lo voy a dar solamente en el fórum. Eso pasa a ser algo natural en mí. ¿Aló? ¿Cuál fue el último deseo de Jesucristo? Vamos a hacer teología si usted quiere. Vamos a hacer un estudio. Vamos a revisar cuál fue el último deseo de Jesucristo antes de partir de la tierra. El último deseo de Jesucristo fue: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Ese fue el último deseo. ¿Por qué? Hágase esa pregunta. ¿Por qué Jesús tenía eso como su último deseo? ¿Por qué fueron las últimas palabras? ¿Pero qué dijo cuando se murió? ¿Qué dijo cuando se fue? ¿Qué me dejó dicho? La gente siempre pregunta porque la gente quiere saber qué fue lo último que dijo. Porque cuando la persona se va, lo último que dice es lo más importante, lo más relevante. Ya morí por ustedes. Ya me crucificaron. Ya resucité.
ya están justificados. Miren, ¿saben algo? Toda autoridad me fue dada arriba y abajo. ¿Saben algo? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, vayan y me predican el evangelio. Predicar tiene que ser algo natural en nosotros. Fue su último mandato. Vayan y enseñen, que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, evangelicen. Ese fue el último deseo de nuestro Señor. Hagan evangelismo. Lo mejor que se nos puede revelar a nuestras vidas, que cuando nosotros llegamos a las iglesias, todo el mundo nos dice, es: Dios nos quiere, amén. Dios nos sana, amén. Dios nos prospera, amén. Dios nos salva, amén. Dios nos enriquece, amén. Dios quiere que nos apoderemos, amén. Dios quiere que gobernemos, amén. Dios quiere que crezcamos, amén. Pero muy pocas veces en las iglesias nos dicen: Dios te salvó para que tú ahora vayas y salves a otro. Eso no nos lo dicen. En los púlpitos se habla: hermano, Dios quiere prosperarlo, Dios quiere bendecirlo, hermano, Dios quiere enriquecerlo para que usted siembre, Dios quiere prosperarlo para que usted traiga, hermano, Dios quiere darle para que usted me dé. Eso es lo que se predica. Pero muy pocas veces se nos dice: Dios quiere que vayamos y seamos testigos, Dios quiere que vayamos y evangelicemos. Ese fue el último deseo de Dios. El último deseo de Jesús fue: vayan, vayan. Entonces pídale a Dios en oración: Señor, que eso se revele a mi vida. Señor, yo quiero adquirir la naturaleza del evangelista. ¿Sabe algo? Si los pastores entendemos este deseo, lo vamos a transmitir a los hermanos en cada mensaje. Y esto se lo digo a los que me escuchan a través de la radio, a los que me ven por el video. Si nosotros, los que predicamos desde los altares, desde los púlpitos, entendemos esta verdad, eso es lo que nosotros le vamos a transmitir a la gente en los mensajes. Que el deseo de Dios, es que se predique el evangelio. No el evangelismo donde creemos que estamos ayudando a Dios. Desarraigue eso de su corazón. Por favor, desarraigue eso de su mente. El evangelismo no es un programa. El evangelismo no es un programa. No es un método de un momento. No es correcto pensar así. El evangelismo es un estilo de vida. Es algo que adquiero por naturaleza. Es dar de manera natural las evidencias de lo que he grabado y de lo que he enraizado en mi vida. No adquiera métodos de evangelismo. No adquiera eso. Venga, hermano, apréndase. Usted se le acerca y le dice: oye, vale, estamos viviendo señales del fin. ¿Y qué me responde la persona? No, la persona le va a responder: pues sí. Y si le responde: pues no, pues usted viene y yo le explico otra manera. No, el evangelismo es algo natural. Es algo natural, sale de ti. De paso, tienes el Espíritu morando en ti, tienes la guía del Señor y el Señor sabe a esa persona lo que necesita. No es un programa, no es un método, no es algo de un momento, no es algo de los sábados, de los domingos, es 24 horas. Óigame, grave en su corazón que usted es un testigo. Y pregúntese: ¿soy testigo de qué? ¿De qué yo soy testigo? ¿Usted es testigo? Sí, ¿de qué? Bueno, empezando porque usted es testigo de lo que Cristo hizo en usted. Yo no soy testigo de lo que Cristo hizo en usted. Yo puedo conocer aquí uno que otro, pero usted, mejor que nadie, usted sabe de lo que Cristo hizo en usted. Usted sabe de cómo usted estaba. Usted sabe de la vida que llevaba. Usted sabe de los problemas que usted tenía. Usted sabe los desastres que Cristo paró en su vida. Usted sabe hacia dónde usted hubiese ido o dónde estuviese ahorita si el Señor no lo hubiese salvado, si el Señor no lo hubiese rescatado. Usted mejor que nadie lo sabe. Usted es testigo de eso.
de cómo Cristo cambia, de cómo Cristo transforma, de cómo Cristo levanta. Entonces, adquiera hoy y grabe hoy el hecho de que usted es testigo y usted va a testificar de lo que Dios hace o va a testificar de lo que el diablo hace. Porque cuando yo glorifico a Dios y me enlucho y me molesto, insulto a medio mundo y digo 4 vulgaridades, yo estoy siendo testigo de lo que el diablo hace. Pero la naturaleza que yo adquirí no es la naturaleza satánica, es la naturaleza del evangelista. El fórum y la oración te va a llevar a que tú desarraigues eso y tú digas, no, es que yo no me puedo molestar. Y mire, anoche a las 11 de la noche estaba yo acostado, ya cansado de toda una jornada de trabajo, de esto, de aquello, y entró mi hija al cuarto y dijo, tengo sed. Y yo le dije, ahí hay refresco, sírvete. Y ella entró y abrió la nevera y sacó el refresco y lo puso en una mesa y empezó a echar el refresco, a servírselo, y después agarró el refresco y lo puso al lado de la mesa y cuando lo puso lo botó. Y yo escuchaba el refresco que hacía gluc, 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 gluc. Y botó todo el refresco en el cuarto, casi todo, a las 11 de la noche. Y yo, mami, botaste el refresco. Y ella, ay sí, es que estaba viendo dónde estaba mi torta. Tu torta me la comí yo. Fue para el baño y buscó papel toalé. Y la mamá, no vas a limpiar eso con papel toalé. Hermano, pero cuando ella limpiaba, Dios trajo un espíritu de paciencia sobre mí. Yo fui ministrado por templanza, por mansedumbre. Y ella me miraba y me decía, un accidente lo tiene cualquiera. La otra vez tú fuiste a un supermercado, fuiste a Macro, a EPA, me decía. Y tú caminabas por los pasillos y botabas todo y yo te lo recogía. Y yo la miraba y volteaba y le decía a Carolina, gracias Señor, ¿cómo me has cambiado? Hermano, yo otro año, en otra época, y yo me hubiera parado. Vas adquiriendo una naturaleza. Ya ves las cosas de otra manera. Y es verdad, fue un accidente. Fue un descuido, un accidente. ¿Qué iba a hacer yo con insultar a mi hija? Con maltratar a mi hija. ¿Qué hubiese ganado? Los más pequeños, que están más grandes, los que me agarraron en la religión, cuando la ven le dicen, dale gracias al Señor que mi papá es otro. A mí me hubieran molido a palo desde me hubieran mandado a limpiar toda la casa. Vas adquiriendo una naturaleza. Señores, no prediquen por su iglesia. El que adquiere la naturaleza del evangelista no predica por su iglesia, no predica por su organización, no predica por su ministerio. Predica porque es su naturaleza. Predica porque Dios lo salvó y Él quiere que otro se salve. Tan sencillo como eso. Si estás predicando por tu iglesia, mano, ¿cómo es posible que aquí todavía hayan sillas vacías? Tenemos que predicarle a la gente para que vengan. Ese no es el motivo para predicar. No es para que mi iglesia crezca que yo voy a predicar. No es para que mi organización se consolide. No es para que mi ministerio crezca que yo voy a predicar. Si yo quisiera que la gente de aquí del sector se salvara, entonces yo tuviera un programa en una
emisora de aquí de la zona comunitaria, que se oiga aquí, que la gente venga para acá. Estuviéramos pensando de esa manera. Ahí radica el problema. En cuál es la razón por la que yo estoy evangelizando. Anótelo primero. ¿Cuál es la razón por la que estamos evangelizando? Primer punto. Porque solo por el evangelismo es que se puede manifestar la salvación personal. Solo por el evangelismo se manifiesta la salvación personal. Y solo por el evangelismo se evitan los desastres que vayan a vivir las personas. Por esa razón yo predico. Jesús dijo: prediquen el evangelio y después vendrá el fin del mundo. Óigame, ¿qué hicieron los judíos de Israel en los tiempos de Jesús porque no conocían el evangelio? Miren lo importante de enraizar el evangelio y grabar el evangelio. ¿Qué hacían? Vivían esclavos, vivían cautivos de un imperio romano. Lo aceptaban tranquilamente, ¿sí o no? Rechazaron al Mesías, ¿sí o no? Y desconocieron la iglesia primitiva al punto que la perseguían. Mire todo lo que sucedió en una nación porque no tenían evangelio. Estábamos esclavos, somos esclavos. Cuando señalaron a Jesús teológicamente, Él dice que es hijo de Dios. ¿Sabes qué dijeron los romanos? A nosotros que nos interesa la religión de ustedes. No tuvieron atención de los romanos, porque lo señalaron, lo amenazaron, lo criticaron, lo juzgaron, lo acusaron de un problema teológico. Él dice que es el hijo de Dios, y los romanos. Pero como el diablo es diablo, entonces los inspiró y ellos dijeron: Él dice que es el rey de los judíos. Y dijeron los romanos: ah, no, ahí sí está grave la cosa, porque aquí solamente hay un rey que es César. Aquí no pueden haber reyes. Y cuando Pilato lo tuvo al frente, le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo estás diciendo. Ellos tenían ese problema por falta de evangelio. Estaban esclavos y es por falta de evangelio. No que no te ha salvado, porque eres esclavo del cigarro todavía, porque eres esclavo del licor, porque no puedes estar sin la caña. ¿No se ha hecho esa pregunta? Yo soy esclavo. Te has convertido en un esclavo. Entonces medita en eso. Y era tan grave el problema que nació la iglesia y para ellos era una herejía. Y todo el que no tenga evangelio, usted le predica el evangelio de solo Cristo y le van a decir que usted es un hereje. Y le van a decir: uy, ¿en qué iglesia está usted? Escape por su vida, váyase de ahí. Porque Calvino era hereje, Lutero era hereje, Wesley fue hereje, Hume fue hereje. Todos los que predicaron la verdad pasaron a ser herejes de la religión. Entonces mediten eso. Y todo esto se dio porque no había evangelio. Hoy en día, ¿cuáles son los imperios? Los imperios de la filosofía de los hombres, cautivando a la gente. Los imperios de los pensamientos humanos. El imperio de la nueva era. El endiosamiento, el Dios interior. Segundo, lo segundo, para evitar el problema, no podemos ver el evangelismo como un movimiento importante, no lo podemos ver como una religión nueva, no lo podemos ver como una filosofía. El evangelio no es eso. El evangelio es la respuesta de Dios a los problemas del hombre.
Ese es el Evangelio. Respuesta de Dios al problema del hombre. Tercero, restaure la esencia del evangelismo en tu vida. Restaure la esencia del evangelismo en tu vida. ¿Eso qué significa? Sea por naturaleza un evangelista. Yo no estoy hablando del evangelista de gobierno. Cuando yo les digo evangelista, no me estoy refiriendo al ministerio de gobierno, apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. No estoy hablando de eso. Eso es un ministerio de gobierno. Yo estoy hablando de una naturaleza, que por naturaleza yo evangelizo. Que cada vez que abro mi boca soy de bendición a otros. Entonces, cuando usted restaura la esencia del evangelismo en su vida, usted lo va a poder notar porque en usted se manifiesta Hechos 1:1, Hechos 1:3 y Hechos 1:8. Usted predica de Cristo, usted establece el reino de Dios y usted está lleno solo del Espíritu Santo. Punto. Ya no está lleno de ira, ya no está lleno de enojo. Se bota el refresco, usted se para y ayuda a limpiar. Porque usted está lleno solo de eso. ¿Aló? Tips para manejar estos 3 puntos. ¿Con cuántas evidencias vivo? Yo quiero saber si estoy adquiriendo la naturaleza del evangelista. Respóndase, ¿con cuántas evidencias vives? El domingo se les pichó el caucho al pastor Héctor de la moto y venía con la hija atrás. La había ido a buscar a la academia. Se cayó la moto y le cayó él encima a la hija. Imagínense semejante tarajayo. Una cosa es una mole, 100 kilos de masa muscular. Me dio risa porque la niña perdió el conocimiento, se rompió aquí la cabeza y él una de esas la agarró por la cabeza y le dijo: tú no te vas en el nombre del Señor. La muchacha le decía: no, me duele, me duele, me duele. La llevaron sin conocimiento, le hicieron las placas, unos puntos, producto de unos ganchos que tenía en la cabeza, porque se puso los ganchos, el moño, usted sabe, primero el glamour, y encima de los ganchos se puso el casco y con los mismos ganchos se cortó. Le hicieron unos puntos. El martes estaba en el liceo, le hicieron las placas, no tenía nada delicado. Él vive bajo las evidencias del evangelio. Nosotros tenemos al Señor, amén, ya por naturaleza. Entonces, óigame, ¿cuántas evidencias tú estás viviendo? Pregúntese, ¿cómo te enfrentas a los problemas y a las dificultades? Eso es un tips, eso es un examen, eso es un autoanálisis que solamente tú te vas a hacer. O sea, cuando llegan los problemas y las dificultades a tu vida, ¿cómo las estás enfrentando? Como las enfrentes, ahí podrás evaluar qué tanta naturaleza de evangelista tienes en tu vida. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no había naturaleza de evangelista. Cuando el pueblo llegó al desierto, al Mar Rojo, dijeron: oye, qué tremendo, para eso no hubiésemos quedado en Egipto. Ahora mira, ahí viene el faraón con sus carros, está el mar y ahora aquí nos van a matar a todos. No había naturaleza de evangelista. Moisés empezó a orar y Dios le dijo: no es tiempo de orar, usa lo que tienes en la mano, extiende la vara, y el mar se abrió. Cuando usted tiene en su vida la naturaleza del evangelista registrada, aceptada, adquirida, grabada, enraizada, se le abrirá el mar rojo, se detendrán las aguas del Jordán, caerá maná del cielo, caerán
¿Sabe qué dice la Biblia? Y se lo recordé a una persona ayer. La Biblia dice que las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, una se ocupaba de escuchar la palabra y la otra se ocupaba de los quehaceres de la casa, del oficio. Al punto que un día llegó Marta y le dijo al Señor: oye, Señor, pero qué maravilla, yo limpiando, yo haciendo los pastelitos y todo, y María aquí sentada escuchando la palabra. Y se volteó Jesús y le dijo: Marta, afanada, chica, esto le es mejor hacer que lo que estás haciendo tú. La otra escuchaba la palabra. Marta no la escuchaba. Cuando se murió el Señor, cuando se murió Lázaro, ¿cuál fue la actitud de María? Tranquila, llorando a su hermano. ¿Cuál fue la actitud de Marta? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. No, Marta, había cola, no se consigue taxi. ¿Ve la diferencia de la que escuchaba la palabra y la que estaba haciendo los afanes? ¿Cómo se enfrentaban ante los problemas? ¿Cómo se enfrentó Marta ante el problema? Con un reproche. Y si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Tranquila, Marta, él va a resucitar. Yo sé que va a resucitar el día postrero. Oye, vieja, primero te saco del pasado y ahora te me vas para el futuro. Métete en el presente. Yo soy la resurrección y la vida. Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tu hermano creyó en mí. Lázaro, ven fuera, llévame a la tumba. ¿Cómo te vayas a la tumba? Ya llegue. Dígale a la tumba que está a su lado: no yedas. No yedas, yedes ya. Entonces, óigame, mi evidencia de que estoy adquiriendo la naturaleza del evangelista es cómo me estoy enfrentando a los problemas y a las dificultades. Me estoy desesperando, me llené de temor, tengo la confianza del Señor. Hermano, ¿y usted no está angustiado? No. ¿Pero usted no está preocupado? No. Pero hermano, ¿y si nos invaden y nos matan? Pues resucitaremos. ¿Qué quiere que viva, hermano? ¿Usted quiere que yo viva en la corriente del mundo? No, yo no voy a vivir en la corriente del mundo. Yo no voy a vivir angustiado como viven los demás. Yo no voy a vivir atormentado como viven los demás. Yo no voy a vivir preocupado como viven los demás. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no voy a vivir así? Porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo ya enraicé eso. Es que ya el dinero no alcanza para nada. Pues Dios te proveerá para que ganes con la moneda más sólida que puedas haber. Yo conozco de gente aquí que ha hecho negocio y le pagan en dólares. ¿Por qué eres tú? No, me pagan en dólares porque yo soy un avispado. No, chico, no le robes la gloria a Dios. Que Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe cómo te tienes que mover. Óigame, cuando usted analiza los problemas de la nación, de su nación, cuando usted analiza los problemas de los países, si usted no llega primero a la conclusión de que los problemas de esta nación es por la ausencia de Cristo, usted no ha adquirido la naturaleza del evangelista. Ve primero la ausencia de Cristo. Ve primero la ausencia de Cristo. Te ausentas del Señor, te ausentas de la iglesia, pierdes la comunión con los hermanos, no participas de las actividades, no te nutres de la palabra. Tu vida es en la calle, las dificultades, los problemas. ¿Cómo crees tú que vas a enfrentar los problemas? ¿Cómo vas a enfrentar los problemas? Los vas a enfrentar como el mundo los enfrenta, pagando, sobornando. Ajá, ¿y cómo hacemos? O bueno, ¿cómo hacemos? Dime tú cómo hacemos. No, dime tú cómo hacemos. Oh, pero dime tú. Bueno, dime tú. Oh, pero tú hablas primero. Oh, pero di. Por la ausencia de Cristo. Entonces, estás tan impregnado del mundo que cuando te llegan los problemas los quieres
resolver como los resuelve el mundo, sobornando, pagando, amenazando, mintiendo. Se estrelló la avioneta contra el Volkswagen. ¡Pum! Allá en la autopista frente a la Carlota. Llegó el vigilante y le dijo al piloto: arréglame esto. Y le dio una plata. Llegó el vigilante del señor del Volkswagen, vio la avioneta que se estrelló en la parte de atrás del Volkswagen, y el vigilante se le quedó mirando al hombre del Volkswagen y le dijo: oye, ¿a qué velocidad venías tú retrocediendo que te estrellaste contra esa avioneta? ¿A qué velocidad venías retrocediendo? Llegó el vigilante al colegio a buscar las boletas de los hijos. Cuando vio la boleta del primer hijo, 08, 09, 07, le dio una pela en el colegio. Cuando llegó donde el segundo, le dijo: ¡a ver tu boleta! Agarró el chamo un billete de 500 y se lo metió en la boleta al papá, que era vigilante. Y el papá abrió la boleta, vio los 500, dijo: saliste tan mal como tu hermano, espero que mejores. ¿Cómo estás resolviendo los problemas? ¿Cómo los estás enfrentando? ¿Se te olvidó que Él abre el mar? ¿Se te olvidó que resucita muertos? ¿Se te olvidó que Él va delante de ti como poderoso gigante? Pues que no se te olvide que Él es escudo a tu alrededor. No se te olvide que por nada estés afanoso. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor. Póngase de pie en esta hora. Adquiere esa naturaleza. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.